La primera cámara no provocó miedo. No hubo protestas, no hubo un debate nacional, ni siquiera una sensación de esto es demasiado. Apareció en silencio, instalada en una calle cualquiera de Londres a mediados de los años 90. Pequeña, discreta, con un cartel que decía CCTV in Operation. En esa época, la idea parecía sensata. Más cámaras, menos crimen. Y además, era temporal. Este video no trata de ciencia ficción. Trata de algo real, con fechas, decisiones y nombres. La historia de cómo aceptamos ser observados, sin darnos cuenta de cuándo dijimos que sí. Bienvenido a Oculto ante tus ojos. En 1994, el gobierno del Reino Unido lanzó un programa que hoy suena casi inocente, el CCTV Challenge. La idea era simple: financiar proyectos de cámaras en espacios públicos para prevenir delitos. Hubo cientos de postulaciones. Ciudades, barrios y autoridades locales querían su propio sistema. En ese momento se hablaba de seguridad comunitaria, de disuasión, de modernidad. Nadie decía vigilancia masiva. Era demasiado pronto para esa palabra. Imagina la escena: un centro de control municipal a mediados de los 90. Pantallas apiladas, imágenes granulosas, operadores con audífonos, termos de café. No es un laboratorio secreto, es una oficina de turno nocturno. En muchas ciudades británicas, ese cuarto se volvió el nuevo ojo del barrio. Y aquí aparece la primera historia humana. Llamémoslo Mark. No porque sepamos su nombre real, sino porque hubo miles como él. Operadores de CCTV que, por primera vez, podían seguir a un desconocido por varias calles sin moverse del asiento. Mark no se sentía un villano, se sentía útil. Cuando veía a alguien forcejeando con un bolso, llamaba a la policía. Cuando detectaba un vidrio roto, avisaba a seguridad. En su cabeza era prevención. En su conciencia era por el bien común. El problema es que el sistema no se queda en el bien común, se expande. Primero, porque funciona lo suficiente como para justificar más presupuesto. Segundo, porque cada nueva cámara reduce el costo marginal de la siguiente. Tercero, porque la sociedad se acostumbra rápido a lo que no entiende del todo. A fines de los 90, la pregunta ya no era si poner cámaras, sino dónde poner más. El Reino Unido se convirtió en un referente internacional de videovigilancia urbana. Parte de esa expansión fue impulsada por fondos públicos y programas de seguridad comunitaria, con un crecimiento acelerado de esquemas en espacios públicos. Pero el verdadero salto no ocurrió por tecnología, ocurrió por miedo. El 7 de julio de 2005, Londres fue golpeado por ataques coordinados en el transporte público. En las horas y días siguientes, investigadores revisaron miles de registros, entre ellos CCTV. En un reporte oficial se describe cómo una cámara captó movimientos clave vinculados a los atacantes antes de que el país entendiera qué estaba pasando. Vuelve a Mark, ahora mayor, en una sala de control distinta, con mejores monitores. Esa semana su trabajo dejó de ser prevenir robos. Se volvió parte de una operación nacional: reconstruir un rompecabezas de rostros, rutas y tiempos. Y el mensaje implícito para la sociedad fue poderoso: las cámaras ayudan, las cámaras son necesarias, las cámaras salvan. Después de un evento así, discutir límites se vuelve incómodo, porque cualquier objeción suena a irresponsabilidad. Y cuando la seguridad entra en escena, la privacidad suele salir por la puerta trasera. En 2016, el Reino Unido aprobó la Investigatory Powers Act, una ley que consolidó y reguló poderes de interceptación de comunicaciones, adquisición de datos y capacidades de investigación. En el papel, era marco legal y control. En la práctica, era la confirmación de que la vigilancia ya no era una medida puntual, era política de Estado. Pero el siguiente salto fue aún más silencioso, porque ya no se trataba solo de imágenes, sino de datos. En 2013, el mundo se enteró, por filtraciones, de programas de vigilancia masiva que involucraban recolección de comunicaciones y acceso a información en escala industrial. De pronto, la idea de que solo te miran si estás haciendo algo malo empezó a tambalear. El seguimiento podía ser automático, invisible y generalizado. Si en los 90 la cámara estaba en la esquina, en los 2010 la cámara estaba en tu bolsillo.
El smartphone no llegó con una orden, llegó con una promesa: mapa, música, mensajes, cámara, banca, trabajo, vida social. Y a cambio, empezó a registrar lo que ninguna cámara fija podía capturar: tu ubicación, tus rutinas, tus horarios, tu radio de movimiento. La vigilancia se volvió portátil y, lo más inquietante, voluntaria. Mientras Occidente naturalizaba el registro de datos, China avanzó por otra vía: redes de cámaras integradas con reconocimiento facial y sistemas de identificación rápida. Programas como Skynet y el despliegue de Sharp Eyes fueron descritos por centros de análisis como iniciativas masivas, con metas ambiciosas de cobertura en espacios públicos. Muchos miraron ese modelo como algo distante, de otra cultura, pero la tecnología no tiene ideología, se exporta. Y cuando una herramienta funciona, siempre encuentra un comprador. El siguiente giro narrativo llegó con una crisis global que todos recuerdan. En 2020, en nombre de la salud pública, varios gobiernos lanzaron aplicaciones y sistemas de rastreo de contactos. Singapur presentó Trace Together el 20 de marzo de 2020, basada en Bluetooth, para registrar proximidad. En el Reino Unido, la NHS COVID-19 App se lanzó en Inglaterra y Gales el 24 de septiembre de 2020, como herramienta de trazabilidad y alertas. Otra vez, la frase fue la misma: es temporal. Otra vez, la justificación fue inatacable: es por tu bien. Y aquí está el mecanismo más importante de toda esta historia. Las medidas excepcionales crean infraestructuras, y las infraestructuras rara vez se desmontan por completo. Porque siempre queda un por si acaso, porque siempre hay una nueva amenaza, porque siempre aparece una nueva razón. Ahora viene el golpe final, el que transforma este video en algo más que cámaras y apps. La vigilancia moderna ya no necesita que te graben en la calle. Puede encontrarte en tu propia cara. Wow. En Estados Unidos, Clearview AI fue demandada por el uso de imágenes recolectadas desde Internet para construir una base de datos de reconocimiento facial. En 2022, un acuerdo impulsado por la ACLU incluyó restricciones importantes sobre a quién podía vender acceso y estableció condiciones específicas para Illinois por un periodo de años. Detente un segundo y mira lo que esto significa en términos humanos. Imagina a alguien común, una profesora, un conductor, un estudiante, caminando por la calle. Nunca aceptó registrar su rostro en ningún sistema. Nunca firmó un contrato para eso. Pero su cara pudo terminar en una base de datos porque alguna vez subió una foto, o porque otra persona la subió, o porque apareció de fondo en una imagen pública. La vigilancia ya no es solo un lente, es un archivo. Y cuando un archivo existe, puede consultarse, puede cruzarse con otros datos, puede convertirse en una llave. Regresa al inicio. Aquella cámara pequeña en una esquina de Londres. Ahora entiendes por qué era importante. No por su calidad, no por sus píxeles, sino por el precedente cultural. Aceptar que ser observado en público es normal. Ese precedente abrió la puerta a lo demás. Primero cámaras, luego más cámaras, luego datos, luego rostros, luego sistemas automatizados. Y aquí está lo que casi nadie dice en voz alta. La vigilancia masiva no llegó como un golpe. Llegó como una suma de cosas razonables. Eso la hace invencible, porque nadie se levanta contra una sola cosa razonable. El problema aparece cuando todas esas cosas razonables se conectan. Y cuando se conectan, ya no es seguridad. Es arquitectura. Una arquitectura que observa, registra y recuerda. No siempre con malas intenciones, pero con una capacidad que, una vez creada, es casi imposible de descrear. Por eso la pregunta final no es ¿nos vigilan? La pregunta final es más incómoda. ¿En qué momento dejamos de exigir límites? Si hoy miras una cámara en una esquina, probablemente no sientas nada. Y esa indiferencia es el verdadero final de esta historia, porque no fue una imposición repentina, fue una costumbre lenta. Empezó como prevención, siguió como seguridad y terminó como infraestructura. Algo que está ahí, incluso cuando nadie lo pidió explícitamente. La pregunta no es quién nos observa, la pregunta es cuándo dejamos de preguntarlo. Y si lo normal de hoy nació de una excepción, entonces tal vez lo que viene después ya está en marcha, solo que todavía no lo hemos mirado de frente.